Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, al director de emisora Mariana, Fray David Romo de la Orden de San Agustín, y que nos acompaña en máster, David Ricardo Cepeda. Para hoy tendremos la continuación de este coloquio que hemos presentado con la película Oblivion o Tiempo de Olvido. Recordamos a nuestros oyentes de emisora Mariana que estamos haciendo una experiencia radial con el Colegio San Simón. Profesor de filosofía invitado a esta mesa de trabajo ha traído a sus estudiantes de 10º y 11. La semana pasada hablábamos con María y con Juan Diego. Hoy tendremos otros invitados también especiales de la clase de filosofía del profesor Juan José. Hoy tendremos la presencia de Mariana y de Juan Diego Marín. Para introducirnos un poco en el tema, hemos hablado del sentido de la distopía, recordando a nuestros oyentes que el tema que hemos tratado estos últimos programas ese es el sentido de la distopía. Elysium, el dador de los recuerdos, nos hablan de mundos utópicos, pero también nos hablan de la responsabilidad que tenemos frente al mundo de la tecnología y esos posibles mundos a los que nos lleva la tecnología. Daniel, acompáñanos un poco entonces con una pequeña reseña para involucrarnos en este coloquio. Bueno, en general, pues para recordarle a nuestros oyentes, Oblivion es una producción estadounidense dirigida por Joseph Kosinski, protagonizada por Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurilenko, Morgan Freeman y Melissa Leo. Se estrenó el 19 de abril de 2013 y pertenece al género ciencia ficción acción. Hablábamos entonces, como ya lo ha anunciado Luis Alfredo, de una temática central y era el sentido de la distopía. Con Juan Diego y María, en conjunción con el profesor Juan José, reflexionábamos en torno a las concepciones que tenemos de la distopía y de la utopía. Ellos han trabajado este tema en sus respectivas clases de filosofía, discutiendo precisamente dentro del filme qué nos depara esta temática de la distopía, qué nos hace pensar, sobre todo qué nos recuerda. Decíamos ya al final de aquel programa que la distopía después de todo nos encausa en un tema principal y es la esperanza que tenemos por la reconstrucción de la raza humana, porque la distopía nos habla precisamente de panoramas en los que tal vez el desorden, el caos es lo más patente. Y bueno, y pues digamos que el propósito de pensarnos una distopía es precisamente alejarnos de aquellos panoramas que tal vez no son beneficiosos para la humanidad, pero también nos recuerda siempre la responsabilidad que tenemos por esos panoramas, por ese porvenir. De allí que pues el futuro sea una responsabilidad que tenemos en nuestras manos colectivamente y no solo de manera individual. Pero aquí emergía una discusión frente a este panorama de antípodas, como de contrarios entre la utopía y la distopía. Después de todo, un panorama distópico nos hace pensar nuevamente en la esperanza de la humanidad. Y la esperanza de esta humanidad nos proyecta un panorama un poco utópico muchas veces, ¿no? A un ideal que seguir. Y nuestro personaje principal de la película Oblivion, Jack Harper, protagonizado por Tom Cruise, nos recuerda siempre eso. Hay un ideal que perseguir, hay un ideal que tenemos que materializar. Y bueno, nos compartía Juan Diego en esa oportunidad, en ese programa, que tal vez muchas veces estas utopías subjetivas lo que provocan es otro panorama distópico, otro caos, otro desorden, ¿no? Cuando va mal encauzado el propósito de cualquier ser humano, ¿no? Que se lo quiera plantear así. Entonces vemos que las consecuencias de esto pueden despertar otra distopía y entramos como en una especie de círculo vicioso, ¿no? Como de eterno retorno de estas mismas consecuencias. Pero bueno, ya que tenemos a nuestros invitados para la sesión de hoy, pues vamos a discutir temas que hemos dejado de pronto por abordar
Pero quisiera que primero los estudiantes del profesor Juan José, respectivamente, pues Juan Diego y Mariana, nos compartieran su impresión del filme. ¿Qué tal les ha parecido? Ustedes discutieron con su profesor este tema de la distopía y queremos que nos compartan cuál ha sido su impresión. ¿El filme realmente retrata un panorama distópico o no lo creen así? Pues para mí la película fue muy interesante porque sí relata un panorama distópico, pero a la vez tiene también un trasfondo más allá, ya que al final Jack Harper se da cuenta de la verdad y como que se aferra a esa creencia y a ese proceso de evolución que el ser humano tiene de siempre descubrir la verdad respecto a los enigmas de la vida. Em, el filme, la verdad, pues me gustó, pero pues para que dure 2 horas me parece que se desarrolló muy rápido como la trama, porque, o sea, ¿cómo es posible que a los primeros 40 minutos ya como que uno siente que ya pasó media película? Sí, la trama es muy rápida, se explica muy rápido y no se detiene como en los puntos que son como claves de la película. Sí. Sí, eso es verdad, también nos lo compartía precisamente María y Juan Diego, en eso están de acuerdo también con el profesor Juan José, y es que la trama de la película se desenvuelve de pronto muy rápido y le da de pronto tal vez importancia a cuestiones que abordadas desde la perspectiva en la que lo estamos evaluando, pues tal vez parecen superficiales, ¿no? Y si bien la temática en sí misma es un poco plana en el filme, de todas maneras creo que alcanza a materializar muchas de estas ideas que pues residen de fondo en la película, ¿no? Es decir, el tema siempre está presente, lo que pasa es que sí, tal vez el tratamiento se hace al principio, digamos que poco llevadero por lo mismo, ¿no? Entonces esperamos mucho tiempo para que se desarrollen temáticas como muy puntuales y muy importantes, pero no se profundizan. Sí, de pronto en eso sí hay que de pronto criticar un poco el filme, pero es sugerente al menos porque deja para nosotros el tema para reflexionarlo, ¿no? Para sacar de allí, digamos que la comprensión propia de lo que significa para nosotros. Hay una idea clave para poder leer la película con otra perspectiva. Sí, la película tiende a ser de pronto en ocasiones plana, en ocasiones un poco lenta, tediosa, con una narrativa un poco que le falta. Uno espera de pronto en una película futurista que haya más acción, tal vez, pero aquí transcurren los acontecimientos muy sobrios, como evocando este título, el tiempo del olvido. ¿Qué pasaría después de? Y el hilo conductor para leer esta película es la vida de Harper, de este astronauta, de este clon, de de buscar el sentido de su existencia, de buscar el sentido de una reconstrucción de su misma sociedad. Mire, si podemos ver la película desde esta perspectiva, ¿qué pasaría después de una distopía, después de un momento caótico, un momento de guerra? ¿Cómo reconstruimos lo que nosotros somos? ¿Cómo buscamos nuestra propia identidad? Y en el personaje de Harper lo encontramos a través de la memoria. La memoria es la que da sentido y de identidad para reconstruir lo que hay aquí ya olvidado. Pero entonces recordaba que pues dejábamos abierta la pregunta en el programa anterior sobre este tema de la presencia y la identidad, ¿no? Después de todo, cuando hemos reflexionado cuál es el sentido de la distopía, nos encontrábamos también con el tema de que es importante que en Hispanoamérica esta película se conozca a través del subtítulo El tiempo del olvido. ¿Cuál digamos que es la insistencia por enmarcar la identidad personal en la memoria? Creo que esto es importante y me parece especial que nuestros oyentes se lleven esa pregunta. ¿Podemos reducir la identidad humana a solo memoria? Los dejaremos a continuación con otro de estos soundtracks que hemos compartido ya en el programa pasado y que pues nos ambientarán durante todo el programa. Los dejaremos a continuación con Earth,
2077. Estamos en los 1400 de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. Hemos enfrentado un pequeño coloquio entre el reconocimiento de la identidad a través de la memoria. Con la película Oblivion, El tiempo del olvido, lo que matiza la película con toda su escenografía, con toda su temática, es la idea de la reconstrucción del sentido de la humanidad. Nos vuelve plana de pronto cierta narrativa, pero leerla bajo esa perspectiva de un reconocimiento, de una búsqueda del sentido, es ver también leer o con otra visión la figura de Harper, que a través de la memoria se reconoce y es a través de la memoria donde le da sentido a su existencia y le da valor también a la lucha que tiene con esta resistencia, con los carroñeros. Introducía Daniel a los muchachos estudiantes del Colegio San Simón la idea de, bueno, realmente nosotros nos reconocemos, hay un reconocimiento de nosotros en la memoria. ¿Es posible? ¿Es cierto? ¿O hay algo más? ¿Cómo nos identificamos como seres humanos? ¿Con la memoria a través de recuerdos? Bueno, yo digo que cuando cuando se utilizan los recuerdos, tú te das a ti mismo la identidad, ¿sí? Porque tú reconoces quién eres, reconoces tu entorno, ¿sí? Recuerdas. Y digamos cuando ya olvidas, digamos en un caso de Alzheimer, la persona cuando está consciente y tiene los recuerdos, sabe quién es, sabe a quiénes conoce, sabe qué ha vivido. Pero una vez que el Alzheimer evoluciona, pues ya no
como que ya no se reconoce a sí misma y ya empieza a olvidar a los demás. Entonces ya no está en sí, ¿sí me hago entender? Sí, esta es una muy buena distinción la que propone Mariana. Es decir, de fondo está esta pregunta que hemos planteado. ¿La identidad personal se puede reducir a solo memoria? La cuestión es que sí, en un caso de Alzheimer, ¿cómo contestamos que sí a esta pregunta? O sea, la memoria aquí nos habla de la identidad, parece que ya no. Así que pues lo que sí tal vez queda es la identidad biológica. Nos queda la presencia de la persona. A pesar de que pues esta no tenga, digamos que para sí, una conciencia activa que lo haga sentir a su presencia, ¿no? O a la presencia de los otros o de su mismo entorno, como lo decía Mariana. Esto es muy sugerente porque nos lleva a esa gran discusión de que, bueno, después de todo, ¿dónde se cifra la identidad personal? ¿Está solo remitida a lo que llamamos conciencia, a lo que llamamos cerebro? ¿O hay algo más? Incluso hay algo más en nuestra naturaleza biológica que nos habla de nuestra presencia en el mundo. Pero fuera de micrófonos también discutíamos con los muchachos y Juan Diego también hacía alusión a una parte de la película que pues le llamó fuertemente la atención, hablando precisamente de Harper. No sé si Juan Diego pudiera comentarnos precisamente esto mismo, que entra, es decir, es muy pertinente, entra muy al caso para ampliar esta temática. Esto sí, entra en escena las dos partes de Jack Harper, más específicamente cuando los dos se encuentran cara a cara y tienen una lucha. Yo lo consideré y lo tomé como si fuesen las dos partes de Jack tratando de salir a la luz. Una que era el clon en sí, que era como una especie de máquina trabajando para Ted, y el otro que era Jack Harper dándose cuenta de la realidad y de que sus recuerdos eran algo más que simples sueños. Sí, y es muy importante que Juan Diego nos hable de este punto porque realmente esto nos introduce a repensar qué es lo que ha hecho la máquina al clonar un ser humano real y que por lo tanto estemos nosotros ante una pantalla viendo personajes que son artificiales los dos y los dos dándose cuenta de que son artificiales y ninguno real. Pues es que yo considero que la voluntad humana es la que nos mueve y la que mueve masas. A la máquina al clonar a Jack Harper, la voluntad de Jack de no olvidar a su esposa, ya que tendría que pasar por un anulamiento de su memoria obligatorio, fue mayor a la de la máquina y le transfirió esas memorias al clon, dando así como la esperanza de vida y dando un poco del transhumanismo del clon al ser humano de verdad. Sí, eso es muy importante. Yo creo que el problema de la voluntad y de nuestro deseo por las cosas, de aferrarnos a nuestros recuerdos y de que nuestra voluntad sea partícipe de esto, de nuestras voliciones, emociones, que nos aferran al mundo de la vida, creo que son de vital importancia para reconocer que pues nuestra identidad es mucho más que memoria. Sí, continuando con el tema de la clonación, yo considero que lo que estaban tratando era de crear máquinas para poderse apropiar del planeta Tierra. Pero al transferir de una manera tan perfecta de una cosa a la otra, fue así como la máquina se sobrepuso a su creador y de esta forma entra en juego el hecho de que el ser humano desde siempre ha buscado el porqué de las cosas. En este caso la motivación eran los recuerdos de Jack Harper. De acuerdo a la temática que venimos trabajando, podemos ver que la memoria es un punto clave porque se relaciona con algo, la conciencia. O sea, al yo recordar, soy consciente de mí mismo. Como daba el ejemplo de Mariana, si yo, en este caso con el Alzheimer, no recuerdo, no soy consciente de. Y en este caso Juan Diego nos muestra que es los mismos recuerdos lo que le dan un propósito, en este caso el clon de Jack Ryan,
para que cumpla, en este caso, su misión. Si él no tiene los recuerdos de su esposa, no puede ascender a su propia identidad. Yo creo que aquí quisiera atribuir un poquito el autorreconocimiento de la persona, de nuestra propia humanidad, de nuestro propio ser, no está mediado solamente en la memoria. ¿M? Hay algo más que se asienta en el mismo ser humano, y es un mundo interior, sí, manifestado en los recuerdos, manifestado en un sentir. En un sentir. Es tan fuerte ese sentir que se asienta ahí de pronto en la voluntad, que el deseo por su ex esposa lo motiva. Esto, yo considero que, teniendo en cuenta la pregunta de que si se puede reducir la identidad a solo un aspecto de la vida, no se puede, ya que la identidad vendría siendo el equilibrio entre todo, entre la presencia humana, entre la memoria y entre la moralidad. Entonces, si se trataba de anular uno de estos, ya no es identidad como tal, sino solamente una presencia. Sí, pero incluso la persona que sufre de Alzheimer tiene una presencia no solo biológica, sino que también esta persona de cierta manera desea. ¿M? Incluso desea las cuestiones básicas de la naturaleza. ¿M? Es decir, digamos que cubre sus propias necesidades, si aún lo puede hacer, ¿no? Pero entonces, claro, en casos así, matizados con aquellos que nos muestra la película, pues podemos decir que la identidad realmente no se puede reducir a solo la memoria. Si bien digamos que es una parte referencial para hablar de una memoria que tiene conciencia del ser personal, etcétera. Pero creo yo que el lindero de la identidad y de la presencia personal y de lo que somos para los otros y de lo que somos en nuestro contexto y en nuestra circunstancia, cifra mucho más de lo que es solo la memoria. Bueno, los dejaremos entonces a continuación con otro de estos soundtracks que hemos traído para ustedes. Este se llama Oblivion.